nosotros moviéndonos hacia atrás, o hacia adelante de la línea, ¿sí? Vamos a cambiar la visual que estamos viendo en el prisma. Nosotros nos movemos hacia atrás o hacia adelante hasta que veamos que los dos jalones queden en esta posición. Una vez que los dos jalones quedan en esta posición, nosotros estamos en la línea. Entonces, una vez que vemos eso, nos quedamos quietos y ahí lo que tenemos que hacer es movernos para la derecha o para la izquierda solamente. Entre que nosotros nos movimos hacia atrás, hacia adelante, buscando estar en la línea, alineados con la línea AB, nosotros perdimos de vista el árbol. El árbol, por ejemplo, después de hacer ese movimiento, el árbol va a quedar por acá, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que, una vez que conseguimos que los dos jalones estén alineados, nosotros tenemos que movernos hacia la derecha o hacia la izquierda hasta encontrar nuestro árbol. Ahora, como el árbol es muy grueso, lo que dijimos era que poníamos un jalón para marcar lo que nosotros queremos relevar, ¿sí? Poníamos un jalón enfrente del árbol y ahí nosotros nos movemos hacia la derecha o hacia la izquierda, siempre teniendo cuidado que no se pierda la alineación de nuestros jalones de arriba. Nos vamos moviendo hasta que los tres jalones queden alineados, ¿sí? Esto es lo que se va a ver cuando esté alineado. Por un lado, arriba vamos a ver el jalón que tenemos a la derecha. Por otro lado, abajo vamos a ver el jalón que tenemos a la izquierda. Y en el medio vamos a ver el jalón que está, ahora como estamos alineados, está exactamente a 90 grados en el árbol, ¿sí? Ese punto en el que estamos nosotros, o sea, en el que está en el jalón que nosotros estamos sosteniendo, es el punto en el que baja una línea perpendicular desde el árbol hasta la línea AB. O sea, el punto en que nosotros consigamos tener esta visual va a ser este punto, ¿sí? En el cual el ángulo es de 90 grados. Ese mismo procedimiento se va haciendo con varios objetos. Una vez que marcamos este punto, marcamos o sea, bajamos el jalón, hacemos una marca y después ponemos una ficha. Una vez que tenemos ese punto marcado con una ficha, medimos esta distancia, la distancia que tenemos desde A hacia esa ficha, ¿sí? Y también con la cinta medimos esto, y también medimos con la cinta la distancia que tenemos desde ese punto hasta el jalón, ¿sí? Entonces lo que hicimos acá es generar unas coordenadas a partir del lado AB, generar unas coordenadas en las que sabemos que está el árbol. Usando ese mismo sistema pero fíjense que esta distancia es desde la línea AB al árbol en forma perpendicular. No es lo mismo que si nosotros
trazamos 21 metros 04 desde el punto A al punto D que está arriba. ¿Por qué? Porque esto no funciona como un sistema de ejes ortogonal, porque justamente este ángulo que tenemos acá no es de 90. Entonces nosotros solamente levantamos las coordenadas respecto a un eje, y a ese eje en 90 grados tenemos la otra coordenada. Así vamos. ¿Hasta ahí se entendió más o menos? ¿Tienen alguna pregunta? No, ok. Entonces a este punto se va a hacer el punto 1. El punto 1, ustedes midieron esta distancia y esta distancia, y vamos a anotar eso en una planilla. Esto va a ser su distancia X y esta va a ser su distancia Y. Entonces 36, a ver esto por acá. El relevamiento va a ser, la planilla va a ser por lados, ¿sí? Como dijimos que cada lado tiene su propio sistema, como los lados no están a 90 grados entre sí, en cada lado vamos a tener una distancia en X y una distancia en Y para los puntos. Ese que dijimos era el punto 1, va a ser por ejemplo árbol, el objeto. La distancia X va a ser la distancia que hay del punto A, que va a ser nuestro 0, hasta el punto que marcamos en el terreno, que era 36,25. Y la Y iba a ser la longitud de la perpendicular desde ese punto hasta el árbol, que es 21,04. Una vez que obtuvimos esas medidas, ya podemos sacar esta ficha y también ocupamos este mismo jalón para hacer otro relevamiento. En este caso, por ejemplo, vamos a relevar este banco, y acá donde termina primero este banco, ahí volvemos a mover el pentaprisma, nos vamos moviendo más o menos donde pensamos que sería. O sea, primero nosotros nos paramos donde pensamos que estaríamos a 90 grados donde estaríamos a 90 grados donde sería nuestro punto, que estaríamos a 90 grados con este jalón que pusimos acá y con la línea AB nuestra. Una vez que estamos ahí, pensamos que es una aproximación, ahí recién miramos a través del prisma y buscamos estos jalones que están en nuestra línea. Ahí hacemos el movimiento de primero buscar estos dos jalones, moviéndonos hacia atrás, ¿sí?, o hacia adelante, hasta que veamos que los dos jalones coincidan y estén alineados. Acuérdense de esta forma. De esta forma. Atrás no importa lo que veamos, primero buscamos estar en la línea.
¿sí? Y una vez que nosotros estamos en la línea, ahí recién nos movemos hacia la izquierda o hacia la derecha hasta ver el tercer jalón que muestra el inicio de los banquitos acá nuestro. En este caso fíjense que en el otro caso veíamos un árbol, en este caso lo único que vamos a ver va a ser el jalón, el tercer jalón, porque el banquito es chiquito y no lo vamos a ver el jalón nomás, y atrás lo que haya detrás, el lago, el otro árboles, lo que sea. Lo que puede pasar muchas veces es que los jalones no se vean así exactamente, porque primero puede ser que este jalón esté un poco inclinado, por ejemplo. O sea, no se nota, pero cuando ustedes miran por el prisma sí van a ver las inclinaciones que tienen los jalones. Si los jalones están inclinados, primero le decimos a un ayudante que los ponga verticales, ¿sí? Primero hay que verticalizar los jalones. Una vez que están verticales, todos los jalones verticales, ahí continuamos con la operación de buscar la alineación, ¿sí? Otra cosa que puede ser es que estemos cerca de un jalón, por ejemplo, estamos más cerca del jalón de la izquierda, entonces el jalón de la izquierda se va a ver más grande. Estamos lejos del jalón de la derecha, el jalón de la derecha se va a ver más finito, y estamos muy lejos del tercer jalón que está enfrente nuestro, y el tercer jalón se ve más finito aún. Entonces lo que puede pasar es que veamos esto. De nuevo, al igual que cuando hacíamos las alineaciones, tenemos que buscar que todo esté alineado por un solo eje, ¿sí? O sea, si esto está así, no está alineado, ¿sí? Tenemos que ver que estos dos, como son finitos, ya es como si fuera una sola línea, no varía tanto, pero este, que es más grande, que lo vemos más grande, sí varía. Entonces tenemos que buscar que esté en el centro de ese jalón que nosotros vemos más grande. Entonces cuando nosotros veamos esto, ahí recién está alineado, ¿sí? Nosotros vemos eso en el pentaprisma y ahí bajamos el pentaprisma, bajamos porque nosotros cuando lo sostenemos al pentaprisma lo sostenemos en el aire, ¿sí? Lo sostenemos como si fuera un péndulo. Nosotros agarramos el prisma, a ver, así, como este dibujito, pero el suelo está por acá. El pentaprisma no va apoyado, el jalón no va apoyado, sino que va como si fuera un péndulo pendulando, cosa de que el punto que nosotros estamos marcando en el suelo sea exactamente la vertical de ese punto. Si nosotros lo agarramos con mucha fuerza, nosotros podemos tener el jalón inclinado para algún lado, ¿sí? Por eso nosotros agarramos de esta parte del jalón, la parte superior, y generalmente se la agarra con 2 dedos nada más, de modo que el jalón se mueva hacia donde le lleve la gravedad y quede bien lo más vertical posible. Entonces, una vez que nosotros vemos con el pentaprisma los tres jalones alineados, ahí bajamos el jalón al suelo sin que se nos rompa un brazo y marcamos ese punto, y después venimos y colocamos una ficha. Una vez que colocamos la ficha, hacemos la medición. Vamos a ver cuál sería la perpendicular de este punto. Sería por acá.
Yo le hice acá el ejemplo, pero la perpendicular de ese punto sería acá. Entonces ponemos la ficha y medimos con la cinta la distancia en X y la distancia en Y. Este va a ser nuestro segundo punto. Esto todo se va haciendo un croquis ya al momento que se van tomando las medidas. Ponemos punto 2 y anotamos en la planilla. Esto era bancos. Anotamos la coordenada X y la coordenada en Y. Así, de la misma manera, vamos relevando varios puntos de interés, por ejemplo, que después nos permitan unir esos puntos y tener más o menos graficado lo que hay en este polígono nuestro, que es lo que nos interesa, relevar las cosas que están dentro del polígono. Otro punto, por ejemplo, que podríamos relevar sería acá donde terminan. Acá ponemos que inician los banquitos, acá terminan los bancos. Punto 3. ¿Alguna consulta o duda hasta acá? Otra cosa que nos interesaría relevar, por ejemplo, sería el camino que nosotros tenemos. Vamos a poner por ejemplo acá. De la misma forma, en este punto ponemos el jalón, nos colocamos con el pentaprisma más o menos donde pensamos nosotros que es los 90 grados. Primero buscamos la coincidencia de los dos jalones de nuestra derecha y de nuestra izquierda para estar en la línea AB, y una vez que estamos en la línea AB, sí nos movemos hacia la derecha o hacia la izquierda hasta que encontremos el tercer jalón que está sobre el punto que nosotros queremos relevar, sería el punto 4. Siempre repitiendo el mismo procedimiento, vamos a marcar con la ficha sobre la línea y medimos la longitud al punto A y la longitud al punto que queremos relevar. Y así esto con varios elementos que encontremos en el polígono nuestro que nos toca.
generalmente le hacemos relevar aproximadamente por cada lado unos 4 o 5 puntos, ¿sí? Ahí relevamos algunos de teniendo a este lado como base. Podemos tomar acá otro. Cuando nos vamos al lado BC, hacemos lo mismo. Levantamos los jalones que tenemos en el punto AB, en el lado AB, y alineándonos con con el jalón que tenemos en el lado B y el lado C, ponemos unos jalones intermedios y de vuelta ponemos jalones en los puntos de interés que queramos relevar. Por ejemplo, acá tenemos una farola, ponemos el jalón, ponemos el jalón en esa farola, es nuestro punto 6, y repetimos el mismo procedimiento de llevar el pentaprisma, alinearnos con los jalones que tenemos a nuestros costados, y una vez que alineamos con esos jalones hacia la derecha o hacia la izquierda hasta ver el tercer jalón, que es el que está acá sobre el punto 6. Entonces vamos a ver. En este caso no es necesario volver a relevar el punto 5 para obtener la coordenada sobre el lado, sobre este lado, porque ya sobre el primer lado AB ya teníamos las dos coordenadas y ya lo podemos ubicar al punto, ¿sí? Si nosotros tomamos la misma coordenada sobre el lado BC, vamos a estar teniendo, o sea, van a ser diferentes las coordenadas porque está referido a otro lado, pero no va a dar el mismo punto. Entonces, para evitar perder tiempo relevando el mismo punto por sobre dos lados, relevamos solamente sobre un lado, y ya sobre otro lado ya no volvemos a relevar. Estos 5 puntos relevamos sobre el lado AB, ya no le vamos a relevar sobre los otros lados. Vamos a relevar otro punto por acá. Este punto, y acá por ejemplo tenemos un punto afuera, y otro punto que también está muy cerca. Fíjense este punto que está acá, donde termina esta carpeta, ¿sí? Por ejemplo, nos interesa relevar esto. Tenemos este punto, lo podemos relevar con el pentaprisma sin problema. Este punto también, hacemos el mismo procedimiento de poner el jalón. Este punto que está afuera también, solamente que en vez de pararnos acá y mirar hacia adentro, vamos a pararnos con el pentaprisma y mirar hacia afuera, ¿sí? Y este punto, ya que está muy cerca, este punto no vamos a poder relevar con el pentaprisma porque ya no nos va a dar la visual, o sea, va a estar a medio metro y ya lo vamos a ver muy grande, nos va a tapar todo el pequeño orificio que tenemos para ver nuestro jalón. Entonces este punto se puede relevar directamente marcando con una ficha. Se marca con una ficha el punto, más o menos donde choca con la línea, o supongamos que este punto justo esté en la línea. Entonces, si este punto está en la línea justo, lo que tenemos que hacer es tomar la distancia
distancia BS desde B hasta esa ficha. Esa sería nuestra coordenada X, 55, 19, y la coordenada Y sería 0 en este caso. Acá se puede tomar la distancia que tenemos más cercana, la C, hacia el punto, pero para anotarla en la planilla tenemos que tener en cuenta que nosotros siempre usamos la letra que va primero como 0. Entonces, si tenemos BC, nuestra letra que va a ser 0 va a ser la B. Entonces, si nosotros medimos de acá, lo que tenemos que hacer es calcular esta distancia. Nosotros medimos 4,35 desde del vértice C. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular esta distancia. O sea, no es necesario estirar toda la cinta para empezar desde B. Entonces calculamos 59,56 menos 4,35 y nos da 55,21. Vamos a ver por qué. Por acá estamos tomando puntos diferentes, ¿no? Esto en el AutoCAD es muy importante porque fíjense acá, nosotros desde lejos nosotros vemos que está todo en un mismo punto, pero si nos acercamos vemos que tenemos tres puntos diferentes. Tenemos la línea y tenemos esta, donde era lo que sería nuestra ficha supuestamente. Entonces en el AutoCAD siempre es importante que todo lo que supuestamente está en el mismo punto sea exactamente el mismo punto. Entonces ahí está. Ahí está. Fíjense como ahí, cuando dice coincidir todos los puntos, ahí cambió la cota que decía 55,29 desde 55,19 a 55,21, que era el cálculo que hicimos de 59,56 menos 4,35 nos da 55,21. Bueno, entonces para cada punto nosotros vamos a tener la coordenada X sobre el lado y la coordenada Y, que es la perpendicular. Relevamos, vamos a poner rápido unos puntos más. A ver. Por ejemplo acá, que es el inicio del camino, va a ser lo mismo, solamente vamos a tener coordenada X, porque la coordenada Y va a ser 0. Vamos a marcar la otra intersección de los caminos. Otra cosa que nos puede interesar es marcar esta depresión, que es el estanque que tenemos ahí. Como es una línea curva y tiene muchos puntos, se toman unos puntos nomás para graficar. Tomamos el punto donde comienza,
y algunos puntos más, por ejemplo acá, acá, sí. Y acá sobre el último lado vamos a marcar estos dos puntos donde inicia el camino. Y podemos marcar otro árbol por acá. Y cualquier otro elemento, por ejemplo acá tenemos otra farola. Bueno, y esto, por último estos dos puntos. 3. Entonces, al final, nosotros tenemos relevados algunos puntos, los más significativos. Por ejemplo, acá quedaron árboles sin relevar, pero con esto ya vamos a poder, bueno, acá nos faltan estos puntos, importante para marcar lo que es el camino. Acá abajo. Nosotros dibujamos todo esto, ¿sí? O sea, tenemos todas las, nos dibujamos, fuimos tomando las coordenadas nada más, y al final vamos a tener una planilla con todos estos puntos y sus coordenadas. Y en la clase pasada lo que hicimos fue tener este polígono y sus ángulos, ¿sí? Y lo teníamos que dibujar también. Entonces lo que vamos a tener cuando vamos a gabinete, en gabinete, nosotros primero tenemos esto. Lo que tenemos en la clase pasada es esto, un polígono que dibujamos, y después tenemos por otro lado la planilla de las coordenadas que levantamos hoy, por ejemplo. Primero agarramos la planilla del lado AB y empezamos a dibujar. Esto lo tenemos dibujado a escala en un papel, o también podemos dibujarlo a escala en una computadora. Supongamos que ya tenemos computadora, obviamente, pero que en ese momento lo único que teníamos un reglamento rápido, expeditivo, no teníamos estación total ni teolito, teníamos lo que tenemos.
y relevamos con el pentaprisma. Venimos, ya sea en el papel o en el AutoCAD, tenemos nuestro polígono que habíamos relevado y tenemos la planilla con las coordenadas X e Y de ese relevamiento. Venimos con la planilla que tiene AB y empezamos a replantear las coordenadas, empezamos a buscar las coordenadas que fuimos relevando. Fíjense, vamos primero con la coordenada, la 1 del árbol era 36.25 y 21.04, que era por ahí, y fíjense acá tendría que ser en 90 grados 21.04. Acá no está 90 grados exactamente, pero con el AutoCAD se puede hacer, nada más que vamos a tardar un chiquitito más, que no va al caso. Y si tuviéramos en un papel, si tuviéramos esto dibujado en un papel con una escuadra directamente, con una regla marcamos acá la coordenada X, y con una regla hacemos una escuadra a 90 grados, marcamos la otra coordenada, la coordenada Y. De esa forma vamos dibujando todas las coordenadas que nosotros fuimos relevando. Vamos marcando todo dentro del polígono anterior. Una vez nosotros dibujamos todas esas coordenadas, vamos a tener esto, ¿sí? Nuestro polígono y todas las coordenadas. Y cada coordenada tenía un nombre que era un objeto en particular. Entonces lo que hacemos es ya unir solamente las cosas, unimos las líneas para que tenga sentido lo que nosotros hicimos. Estos puntos eran, por ejemplo, el camino, ¿sí? Nosotros vamos a tener anotados qué era cada punto. Esto que teníamos acá era una carpeta donde había unos asientos y una mesa de ajedrez. Vamos a ponerle otro color a esto. Esto que nosotros marcamos acá era el estanque o la depresión que tenemos ahí. Y esto que teníamos acá, el 2 y el 3 eran unos banquitos. La idea no es que sea exacto, sino es un relevamiento aproximado. Estos eran 3 banquitos, pero vamos a hacerlo como si fuera uno solo. Un árbol, hacer un árbol. Acá era 22, era otro árbol, y acá 23 era una fárola de luz, amarillo. Y ahí fíjense que tenemos
un relevamiento expeditivo de lo que hay dentro de ese polígono, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve esto? Nosotros supongamos que están por hacer una reforma dentro de esta sección del parque y nos piden que hagamos un relevamiento. De la misma forma son los relevamientos con estación, nada más que lo que van a obtener es lo mismo. La estación le va a dar un montón de puntos, igual que acá, y después nosotros tenemos que ir uniendo, así que es el mismo resultado. Y esto le entregamos, por ejemplo, a un arquitecto que se encarga de remodelar la plaza, y el arquitecto, con esto que nos da, él dice, bueno, yo en esta carpeta está acá con los asientitos, voy a sacar, ¿sí? A ver, voy a sacar esto y a partir de lo que nosotros le dimos, él empieza a hacer otras remodelaciones. Entonces él piensa, lo que voy a hacer acá es, voy a sacar esto y voy a hacer, o sea, un anfiteatro, por ejemplo. Saca esto y hace un anfiteatro. Sí, él piensa en esto. Después acá no hay nada, pero quiere hacer una sección de juegos. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a hacer acá una sección de juegos para chicos, y acá o sea, acá vamos a hacer una parte que sea un jardín, que va a tener esta forma. Nunca va a ser tan recto algo que les haga un arquitecto, pero bueno, vamos a suponer que esto va a ser un jardín. Vamos a poner todo en un solo color, lo que es nuevo, y no sé, vamos a poner solamente esas modificaciones. Entonces nos dice que él quiere hacer estas modificaciones, y ahora quiere que nosotros le marquemos en el terreno dónde iría este jardín, dónde iría esta sección de juegos para chicos, y dónde iría este anfiteatro. Entonces nosotros ya tenemos nuestro polígono base. Lo que vamos a hacer es, ya sea en la computadora, que él nos da el dibujo, o si nos dibuja sobre el papel, toda escala obviamente, lo que hacemos es lo mismo que hicimos en el parque, pero en el papel. Vamos trazando perpendiculares con la escuadra o con el programa, desde algunos puntos representativos de esto. Por ejemplo, acá vamos a poner los cuatro vértices, y esto puede ser o referido a este lado, o también podemos referirlo a este lado. Total, nosotros ya vieron que podemos usar cualquiera de los dos lados. Entonces acá anotamos, volvemos a usar un código de números. En este caso vamos a cambiarle el color, vamos a ponerle 50, vamos a poner a partir de 51 sea todo lo que vamos a replantear. Otro color. Entonces, para estos 4 puntos anotamos lo que serían las coordenadas X e Y de cada lado en particular. Lo mismo para esto, por ejemplo. Vamos a ir marcando puntos.
Y acá por ejemplo vamos a marcar un punto en el medio de la curva para tener una idea de hasta dónde va a llegar esto, más o menos. Y acá lo mismo, todos los puntos que sean representativos y que los menos posibles para marcar en el terreno la forma. Entonces tenemos una nueva lista de coordenadas con estos puntos que vamos a replantear. Llevamos estos puntos, vamos al terreno con esta lista de coordenadas y hacer una medida rápida. Acuérdense que si medimos del lado B, o sea, siempre tenemos que medir tener una convención. Nuestra coordenada tendría que ir de acá hasta ese lado. Entonces si nosotros medimos del lado B porque nos queda más cerca, lo que hacemos es 79,93 menos 7,61. Toda nuestra coordenada X sería 72,32. ¿Sí? Para lo mismo medimos para este lado, para este vértice, para este punto. Coordenada X, la coordenada Y. Y así tenemos, nos vamos con esa lista, estamos en el terreno y empezamos a replantear en el terreno ese punto. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero tenemos que marcar la coordenada X en el punto. La coordenada X era da igual de dónde medimos, si medimos desde A a B o de B a C, pero siempre nosotros tenemos que estar conscientes. Por eso siempre se usa una convención, se deja convenido de dónde se mide para que cualquiera pueda ir a replantear el punto. En este caso, suponiendo que nosotros ya sabemos que medimos desde B esta coordenada 7,61, ya estiramos la cinta desde acá nada más, 7,61, va a estar hacia ahí. Estiramos la cinta, acuérdense de que para poder estirar la cinta tenemos que tener una dirección en la cual estirar. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos estirando exactamente sobre la línea y no que la estamos estirando de esta forma o de esta forma? Lo que tenemos que hacer siempre es colocar jalones intermedios para que nos sirvan de alineación. Colocamos jalones intermedios para que nos sirvan de alineación. Estiramos toda nuestra cinta hasta un jalón por lo menos para asegurarnos que estamos bien alineados, y ahí recién medimos nuestros 7 metros con 61 y marcamos con una ficha. Ahora nosotros marcamos la coordenada X sobre la línea. Ahora tenemos que marcar la coordenada Y, que es perpendicular a esta línea. Ahí es que vuelve a entrar la escuadra pentaprisma. En este caso, nosotros venimos con la escuadra, la posicionamos sobre este punto y nos aseguramos de ver, estamos sobre ese punto, nos aseguramos de ver los dos jalones, este jalón, el jalón de la derecha y el jalón de la izquierda.
¿sí? Y dejamos, una vez que vemos los dos jalones alineados, dejamos la escuadra quieta sobre ese punto, apoyamos y la dejamos ahí. En este caso, en el replanteo, nosotros nos colocamos sobre el punto y hacemos girar, generalmente giramos un poco la escuadra nomás hasta ver, o nos movemos un poquito, pero ya estamos en la línea, y nos movemos un poquito hasta que volvamos a ver esto, ¿sí? Pero no va a ser mucho porque ya no estamos posicionando sobre la línea, pero volvemos a asegurarnos de que en la escuadra veamos el jalón de la izquierda y el jalón de la derecha alineados. Una vez que están alineados, como dijimos, bajamos el jalón y lo dejamos quieto sobre la tierra. Y en ese momento, un ayudante va a ir con un jalón, ¿sí? Va a ir con un jalón por atrás, ¿sí? Y nosotros le vamos a decir que se mueva él. En el otro caso nosotros nos movíamos, en este caso nosotros le vamos a decir a él para dónde se tiene que mover, si se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha, hasta que esté alineado con nuestro punto, ¿sí? Y para asegurarnos de que esté a la distancia que tiene que estar, que son la distancia ahí, que son unos 2,70 m, lo que hacemos es, desde este punto ponemos una ficha ahí pegada a nuestro jalón y estiramos una cinta, ¿sí? Estiramos una cinta y la marcamos en los 2,70, o sea, nuestro ayudante va a ir a la medida 2,70 y va a agarrar la cinta en ese lugar. Entonces nuestro ayudante va a tener en la mano el jalón y la cinta, ¿sí? Él va a tener la cinta en los 2,70 y el jalón, y nosotros le vamos a decir hacia dónde se tiene que mover. Va a pivotear sobre este punto, pues este punto está fijo con la ficha y nosotros también estamos sobre ese punto. Entonces nosotros le decimos que se vaya hacia la derecha o hacia la izquierda hasta que lo tengamos perfectamente alineado. Entonces, como ya tiene, él no se puede ir ni para atrás ni para adelante porque está sujeto a la ficha, o sea, está sujeto a la cinta, está sujeto a los 2,70. Lo único que puede hacer es moverse como si fuera un arco, ¿sí? Lo único que él puede hacer es este movimiento, y él se va a mover según lo que nosotros le digamos hasta que su jalón esté alineado con los dos que nosotros estamos viendo al costado. En ese punto donde se alinea el jalón y como está sujeto a la cinta en la distancia que nosotros necesitamos, ahí es donde él marca ese punto en el suelo, y ahí es donde iría el punto que nosotros estamos queriendo replantear, que es este punto, el punto 51. De la misma forma vamos a hacer con el 54 y con todos los puntos que uno quiera replantear. Con el 54 también nos vamos a la distancia X de ese punto. Sobre esa distancia nos paramos con el pentaprisma, nos aseguramos que estemos alineados con los jalones de la derecha y de la izquierda,
Y una vez que estamos alineados con esos dos jalones, ponemos la ficha y la cinta también en el punto, estiramos la cinta, nuestra distancia y ahí en esa distancia va a ir nuestro ayudante con un jalón. Y nuevamente nosotros, el operador del prisma, le va a decir al ayudante que se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que queden los tres jalones alineados, y en ese punto va a marcar en el terreno. Por ejemplo, supongamos que nos pide que le marquemos con un mojón o algo, y vamos a ir marcando con un mojón. Una vez replanteamos estos dos puntos, vamos a replantear los otros dos que eran de este lado. Replanteamos usando el lado BC, y una vez terminamos de replantear nos va a quedar 4 puntos, y eso nos va a mostrar en el terreno donde iría la sección de juegos que el arquitecto, por ejemplo, tenía en mente replantear. Y por ahí él ve en el lugar y ve que no le gusta o que va a tapar alguna otra cosa. Por ejemplo, él se para por acá y ve que si el juego se pone acá, tapa el jardín que estábamos queriendo hacer. Entonces va nuevamente al gabinete y cambia de lugar y puede hacer las modificaciones que quiera. Entonces, para eso nos sirve la escuadra pentaprisma, para relevar puntos y para replantear. Relevar es tomar los puntos que están en el terreno, que existen, los hechos existentes, y replantear es marcar en el terreno puntos que se proyectaron en el papel o en la computadora y que no existen en el terreno. Nosotros podemos replantear cualquier cosa. Si nosotros, por ejemplo, no sé, el arquitecto dibujaba una estrella, nosotros marcábamos los 5 puntos de la estrella, obteníamos las 5 coordenadas de esos puntos y veníamos al terreno y podíamos replantear la estrella o cualquier otra forma rara que por ahí se le puede ocurrir a los arquitectos. Y bueno, para eso ocupamos las escuadras, y en eso consistía nuestro trabajo. Era ir, relevábamos puntos existentes y después dibujábamos lo que teníamos y obteníamos un dibujito como este, de un relevamiento de lo que había en la plaza, en ese polígono. Esto no lo hacíamos porque debíamos tener otra clase. Lo que hacíamos sí era replantear un punto cualquiera. Por ejemplo, le decíamos que replanteen un punto a 3 metros, a una coordenada de 5 y 3. Entonces ellos iban, replanteaban 5 desde el vértice B, por ejemplo, y desde acá 3 metros hacia arriba. O sea, replanteamos unos puntos cualquiera para hacer la operación nomás con un prisma, o sea, para ver cómo operar, pero no replanteamos ningún punto en específico como si fuera algo planeado. Bueno, con eso terminamos lo que es escuadra pentaprisma, el uso para el relevamiento y para el replanteo. Y bueno, le conté un poco más o menos cómo sería la historia y cómo es el camino cuando uno replantea y cuando uno releva y cuando uno replantea. No sé si tienen alguna duda sobre lo que vimos.